Vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a ver si vamos a ver el tema número 2 referido a variables aleatorias. En este tema vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a definir qué es una variable aleatoria, qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria, una función de distribución acumulada. Vamos a definir qué es una variable aleatoria discreta y luego vamos a ver las medidas como la media, la varianza, y luego vamos a analizar una variable aleatoria continua y también vamos a ver su media y su varianza. En este tema vamos a definir como objetivos, uno, identificar una variable aleatoria y luego clasificarla, y vamos a calcular las probabilidades asociadas a los experimentos. Eso es lo que vamos a realizar en este tema. Bueno, antes de ingresar al tema propiamente, vamos a compartir nuestra pizarrita para que podamos desarrollar nuestra clase. Bueno, una pequeña introducción acerca de lo que es una variable aleatoria. Bueno, en el capítulo anterior en la teoría de probabilidades, hemos estudiado los conceptos de probabilidades. Así, por ejemplo, para definir una probabilidad, primero hemos definido qué es un experimento, cómo se clasifica el experimento, hemos definido qué es un suceso, cómo se clasifica el suceso, y a partir de ello, recién hemos definido el concepto de probabilidad mediante los tres tipos de probabilidades que existían. La probabilidad clásica o la teoría de Laplace, la teoría frecuencialista y la teoría de probabilidad subjetiva, ¿no es cierto? Entonces, luego de haber definido el concepto de probabilidad clásica o la teoría de Laplace, a partir de esa definición nosotros hemos visto las reglas de probabilidades y además hemos hecho el uso de esas reglas de probabilidades, suma de probabilidades y multiplicación de probabilidades para sucesos no mutuamente excluyentes, sucesos mutuamente excluyentes y para sucesos dependientes e independientes. Bien, eso es lo que hemos abarcado en el tema número 1 y en función a el concepto de probabilidad nosotros podemos tomar algunas decisiones en condiciones de certidumbre. Ahora bien, en este capítulo nosotros lo que vamos a hacer es considerar otro concepto que está íntimamente ligado al concepto de probabilidad. Es decir, el concepto de variable aleatoria está estrechamente relacionado al concepto de probabilidad. Y entonces, en este tema de variables aleatorias,
nosotros vamos a ver temas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria? Entonces, como hemos visto en estadística 1, una variable se clasifica en ¿cuántas partes? ¿Alguien me puede decir cómo hemos definido una variable? Buenos días, Lisa. En La cuanto variable independiente y la variable independiente, puede ser. A ver, Melissa. dice en cuantitativa y cualitativa, Una variable hemos definido como un símbolo que representa las características de investigación, ¿no es cierto? Y la hemos clasificado en cuantitativas y cualitativas. Ahora, esas mismas variables las hemos clasificado, las continuas o las cuantitativas, en discretas y en continuas. Entonces, así como hemos clasificado las variables, nosotros vamos a estudiar las variables aleatorias y también estas variables aleatorias las vamos a clasificar. Entonces, como las variables aleatorias suelen clasificarse en distribuciones continuas y discretas, las variables también nosotros las vamos a clasificar en ese sentido. Bien. Para definir una variable, voy a tomar en cuenta, por ejemplo, si consideramos nosotros un experimento de lanzar un dado, el espacio muestral asociado a este experimento está conformado por todos los números que tiene el dado en sus 6 caras. Por lo tanto, el experimento lanzar un dado y el espacio muestral, tengo que escribir todos los números que tiene el dado. O en otro caso, si el experimento consiste en el lanzamiento de una moneda, entonces el espacio muestral asociado a este experimento está conformado por los dos lados que tiene la monedita, como ser cara y sol, que podemos simbolizar con una S, con una C y en una S. Ahora, aquí hemos definido un experimento y un espacio muestral. La variable aleatoria parte de la definición de este experimento y la definición del espacio muestral. Entonces, para definir una variable aleatoria, vamos a decir que cualquiera que sea la naturaleza del espacio muestral y cada punto del espacio muestral se le puede asignar con un número. A eso se denomina variable aleatoria. Vamos a definir una variable aleatoria.
definición. Si consideramos una variable aleatoria, voy a escribir de esta manera, se considera una variable aleatoria que vamos a simbolizar de aquí en adelante como una VA, variable aleatoria, aquel valor, aquella que toma diferentes valores como resultado de un experimento. Entonces, al valor que se le asigna al resultado de un experimento cualquiera y se le asigna a cada punto del espacio un valor muestral, se denomina variable aleatoria. Una definición matemática de variable aleatoria sería la siguiente. Y voy a decir, dado un experimento aleatorio con un espacio muestral donde el experimento vamos a simbolizar con una E, y el espacio muestral con una S. Entonces, la definición matemática de variable aleatoria dice, dado un experimento A y definido su espacio muestral, una función X que se asigna a cada uno de los elementos del espacio muestral S y le pertenece un número se llama
variable aleatoria. Es decir, si S es un valor, una S minúscula vamos a poner, si S chiquitita le pertenece a un espacio muestral S, a esto se denomina variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si consideremos el siguiente experimento, dado el experimento E, que consiste en lanzar tres monedas Bueno, ¿cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? Como no sé qué es lo que va a ocurrir en este experimento, entonces puedo escribir todos los resultados posibles de este experimento, ¿no es cierto? A ver, veamos. Ivonne Belén, a ver. Sí, Licen. A ver, ¿cómo podemos escribir este experimento? ¿O cuál va a ser el espacio muestral de este experimento que consiste en lanzar una moneda o tres monedas una sola vez? ¿Cuál sería el espacio muestral asociado a este experimento? No sabemos qué es lo que va a pasar cuando lanzamos esas tres monedas, ¿no es cierto? No sabemos. Pero podemos escribir todos los resultados posibles. Entonces, una posibilidad es que aparezca cara en la primera moneda, cara en la segunda y cara en la tercera. Luego, otra posibilidad es que aparezca cara, cara y sol. Otra posibilidad sería que salga cara, sol y cara. ¿Cuántas posibilidades vamos a tener? 8. 8 posibilidades. Sí. ¿Cierto? Entonces, estamos haciendo combinaciones de A3. Entonces, otra posibilidad es de que aparezca Cara, sol, sol. sol, Cara. cara. Ahora vamos a hacer a la inversa. Fíjense, primero puede ser, ¿qué puede ser primero? Cara, Sol, cara. Sol, sol. Luego, sol, cara, Sol, y sol, sol. a la inversa. Luego, las dos pueden ser sol Cara. y cara. Y el último 1, sería 2, sol. 3, 4, 5, 6.
y Sol, los sol, tres sol, sol. sol, sol. Este es el espacio muestral de este experimento. Ahora, si nosotros definimos con X que sea la variable aleatoria, X es la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas en el experimento y que va a tomar los siguientes valores. Entonces hemos dicho que una variable aleatoria es aquel valor o número que se le asigna a cada punto del espacio muestral. A eso se denomina variable aleatoria. Es decir, una variable aleatoria es un símbolo tal como X que es utilizado para representar cualquiera de los valores de un conjunto de un espacio muestral. Entonces, se dice que es variable aleatoria si está vinculado a factores del azar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a decir que X es la variable aleatoria que va a tomar diferentes valores. Vamos a hacer de nuevo aquí el espacio muestral. El experimento, lanzar 3 monedas. Una vez, una sola vez. Y entonces ese, hemos dicho cara, cara, luego cara, cara, sol, luego vamos a hacer cara, sol, sol, luego cara, sol, cara, si me equivoco me corrigen, sol, cara, cara, luego cara, sol, sol, luego sol, cara, sol, luego sol, sol, cara, tenemos 2, 4, 6, 8. 1, Dicen hay 2, dos caras, 3, sol, sol. 4, 5, 6, 7, Ah, 8. le falta sol, sol y sol. ¿Cuál está repetido? Cara, sol, sol. Cara, sol, Cara, sol. ¿este? No, anterior, La ese, anterior. ese, Cara, sol, sol. ese borra. Oh. Tercero y el sexto. Este borramos. Sí, Sí. Ya. Tenemos cara, sol, cara, 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 sol, sol. Y nos faltaría sol, sol, sol. Sol, sol, sol. que los 3 sean sol. Estoy haciendo esto para que de aquí copiemos los valores del espacio muestral. Entonces, X es la variable aleatoria que va a representar el número de caras. X es la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas, ¿no es cierto? Hemos dicho que acá una variable es aleatoria
si a cada punto del espacio muestral le asignamos un valor, se denomina variable aleatoria. En este caso, nosotros queremos definir la variable aleatoria como el número obtenido en este experimento de lanzar 3 monedas una sola vez. 3 monedas una sola vez. Entonces, fíjense, pueden aparecer 3 caras, pueden aparecer 2 caras, pueden aparecer una cara o 2 caras. O como no puede aparecer ninguna cara. Entonces, X es la variable aleatoria que significa el número de caras obtenidas. Es decir, el valor que le asignemos a cada punto del espacio muestral se denomina variable aleatoria. Entonces, ordenando, podemos decir que va a aparecer 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. ¿No es cierto? A esto denominamos nosotros variable aleatoria. ¿Por qué 0 caras? Porque van a aparecer solo sol, este caso. Entonces, le hemos asignado a este punto un valor de 0. Una cara. Tenemos que va a aparecer cara, a ver, vamos a tener que... Cara, sol, sol. A ver, un ratito. Tenemos cara, sol y sol, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde está eso? Cara, sol y sol. Luego tenemos Sol, cara, sol, Sol, cara, sol. Sol, cara y sol. Tenemos una cara, otra cara. sol, sol, cara. Sol, sol, cara. Sol, sol y cara. 2 caras. Cara, ¿Cuáles son cara, las posibilidades? 2 caras tenemos aquí. cara, sol. Cara, cara y sol. El siguiente. cara, sol, 1 cara. y 2 caras. Cara, sol y cara. Y la Sol, tercera. cara, cara. Sol, sol, cara y cara. ¿Hay alguna otra más que tenga 2 caras? No hay. Ahora, 3 caras, hay una sola posibilidad. ¿No es cierto? Entonces, hemos definido una variable aleatoria. Repito el concepto de variable aleatoria nuevamente. Una variable aleatoria es aquel símbolo que toma un valor de cada uno de los puntos del espacio muestral de un experimento dado. En general, vamos a decir que una variable aleatoria se designa con letras mayúsculas. Y un valor particular de la variable, de la misma variable quiero decir, se designa con letras minúsculas.
Por ejemplo, la variable aleatoria x es igual a x. ¿No es cierto? Bien. Con esta definición de variable aleatoria, vamos a definir lo que es una función de probabilidad de una variable aleatoria. Dicen, buenos días, perdón, una pregunta. La variable aleatoria, ¿podemos tomar también sol, no ve? ¿O solamente cara? También sol. Ah, ya. Pero se explica en el ejercicio, ¿no? Ujú. Voy a volver atrás. Cuando digo x es la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas, entonces, cuando no aparece ninguna cara, la variable representa 0. ¿No es cierto? Si digo variable aleatoria, voy a hacer aquí, si digo variable aleatoria, el número de soles obtenidos, x es el número de soles obtenidos. X entonces va a ser igual a 0, 1, 2, 3. Y va a ser ¿cuánto? Cara. Cero caras va a ser esto, a la inversa. 0 sol más bien, ¿no es cierto? X, la variable del número de soles obtenidos. ¿Cuántos soles hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos soles aparecen? Uno, una vez. Entonces vamos a tener que escribir aquí, cara, sol, así. Sol, cara. O vamos a escribir cara, sol, cara. O vamos a escribir cara, sol. Aquí aparece un sol y un sol. Y vamos a escribir 2 soles. Entonces tenemos primero sol, luego sol y cara. Luego va a aparecer sol, cara y sol. Y luego va a aparecer cara, sol, sol. 2 soles, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 3 soles. Entonces, la variable representa el número de soles. Por eso, me explico de nuevo. Una variable se denomina más bien variable aleatoria al valor que se le asigna a cada variable o a cada valor del punto muestral. Por ejemplo, aquí hemos dado un número, ¿no es cierto? 3 caras, una sola vez. 2 caras, 3 veces. Una cara, una sola vez. A cada punto del espacio muestral le hemos asignado su número real o valor correspondiente. ¿Se ha entendido ahora lo que es una variable aleatoria? ¿Sí? Sí, Lisa, muchas gracias. Lice, un cachito, espera, Bien. la página anterior. ¿Cómo? La página anterior, por favor, un cachito. Donde estaba hablando A ver, ¿cuál es ese cachito? de la X minúscula. Esta parte, X minúscula, un valor particular cualquiera. X puede tomar el valor de 1. ¿No es cierto? La X mayúscula para representar esta variable. Y el valor particular quiero que X sea igual a 1. O X sea
igual a 2, ¿no es cierto? Entonces, con x chiquitita, el valor particular de la variable aleatoria. X igual a 1, ¿no es cierto? A una cara. X igual a 2 caras. Eso es lo que queremos simbolizar con ello. Gracias, Bien. Lice. Seguimos entonces. Bueno, vamos a definir qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria. Pero para eso vamos a clasificar de una variable aleatoria. Aleatoria. Una variable aleatoria vamos a clasificar en variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Cuando una variable es discreta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuando se una... presenta en números enteros, Lice? A ver, algo más que podemos decir. Dicen las discretas son las que expresan un valor único y solo uno expresa un valor entero. Entonces, una variable aleatoria es también discreta cuando su rango es un conjunto finito, es decir, un valor único, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros definir una variable aleatoria si está asociado a factores del azar y entonces su valor en un rango es un conjunto finito. Único. ¿No es cierto? Perdón, aquí abajo. Aquí. Es discreta cuando representa un conjunto finito y su valor es único. Cuando digo único, puedo decir 1, 2, 3 o 4. ¿No es cierto? En cambio, una variable aleatoria es continua, también si está asociado a factores del azar, es continua cuando el valor está dentro de un determinado rango. Es decir, cuando el rango es un intervalo. Es decir, el valor va a estar dentro de este intervalo dado. Puede ser este o cualquier otro punto. A eso conocemos nosotros como variable aleatoria continua. Ahora, de acuerdo a esa definición, vamos a definir nosotros una función de
probabilidad de una variable Ay, no, ya, digo, pues, aleatoria discreta. En general, una función de probabilidad de una variable aleatoria cualquiera es simplemente la probabilidad que se le asigna al valor de una variable. Por ejemplo, si definimos como X a una variable aleatoria discreta y vamos a decir que se llama función de probabilidad de X, f de X es una función de probabilidad tal que la probabilidad de X asuma un valor de X. Esta es la definición de función de probabilidad. Entonces, una función de probabilidad se denomina, voy a escribir, una función de probabilidad a esto, se denomina distribución de probabilidad de una variable aleatoria de X. Si a cada valor de X se asocia su probabilidad. Por ejemplo, vamos a pasar a otra hojita para que tengamos más espacio. Ejemplo. El experimento lanzar tres monedas. El espacio muestral, una sola vez vamos a poner. El espacio muestral asociado a este experimento está conformado por los siguientes puntos muestrales. Cara, cara, sol. Luego tenemos cara, sol, cara. Luego tenemos sol, cara, cara. Luego tenemos cara, sol, sol. Luego sol, cara, sol, 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 cara. 2, 4, 6, 7 y 8. Ahí está el espacio muestral asociado a este experimento. Entonces, si X es la variable aleatoria
del número de caras obtenidas ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la función de probabilidad? X número de caras obtenidas. Entonces, la variable aleatoria X va a tomar valores como 0, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Entonces, si le asignamos nosotros una probabilidad a cada valor de X, f de X es una función de probabilidad tal que la probabilidad de X asuma un valor para cada X. A esto denominamos función de probabilidad a la probabilidad de X. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no aparezca ninguna cara en este experimento? Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Esta es la... Sol, 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 sol. Pero ¿cuál es la probabilidad? 1. 8. 1 Sobre 8. Sobre 8. de un total de 8 casos posibles, ¿no es cierto? La probabilidad de que aparezca 0 caras, ¿no es cierto? Es 1 de un total de 8 casos posibles. Ahí está la aplicación de la definición de probabilidad que hemos dado en el tema número 1. Por eso hemos estudiado la teoría de probabilidades para la aplicación a las distribuciones de probabilidades. Y con estas distribuciones de probabilidades, de manera teórica, estamos armando una tabla de distribución de frecuencias, como hemos visto en estadística 1. Entonces, a una variable aleatoria le estamos asignando su probabilidad correspondiente. A eso se denomina función de probabilidad de una variable aleatoria, al valor que le asignamos, es decir, la probabilidad que le asignamos al valor de cada variable. Eso es función de probabilidad, tal como mencionamos aquí. Una función de probabilidad es la probabilidad que se asigna al valor de cada variable. ¿Estamos claros en eso? Sí, Grecia, Stephanie, sí, listen. Abigail, Abigail, Sí, sí, dice. Gustavo, Gustavo Medinaceli. ¿No estás? Sí, Lice. Bueno, voy a tener que activar la lista negra. Gustavo Medinaceli, a ver, identifícate aquí, no levanta la mano. Ya. O por lo menos activa tu micrófono. Sí, está activado, Lice. Mi internet está un poco lento. Ahora recién. Sí, Lice. Andrés Romero. Anders. Dicen, ¿Has entendido? más o menos, dice. Adriana Camacho. Adriana, active Sí, su Lice. micrófono. Sí, entendido. Carlos Alberto. Sí, Lice, entendido. Tatiana Girón.
Buenos días, Lisa. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor, ¿Qué partecita? sobre el FX? Sobre, Sobre la FX, a ver, dice. estamos analizando la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿no es cierto? Una función de probabilidad para una variable aleatoria discreta se designa con f de x. Y f de x no es nada más que la probabilidad p que se asigna al valor de cada variable aleatoria, tal que la probabilidad de x asuma un valor de x. Entonces, hemos definido como variable aleatoria al valor que se le asigna a cada punto del espacio muestral. Es decir, se denomina variable aleatoria al número que se le asigna a cada punto específico de un espacio muestral. Si x es la variable aleatoria que representa el número de caras obtenidas en el lanzamiento de 3 monedas una sola vez, la variable aleatoria x toma los siguientes valores. X que no aparezca ninguna cara, puro sol. X que aparezca con una cara, una y otra. De que aparezca 2 caras, tenemos 2 caras y 2 caras. De que aparezca 3 caras, un hito, ¿no es cierto? 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Hemos definido la variable aleatoria. Ahora, para que definamos la función de probabilidad, decimos que una función de probabilidad no es nada más que la probabilidad que se asigna al valor de la variable aleatoria x. Entonces, la probabilidad de que aparezca 0 caras está conformado por estos 3 soles. Sol, 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 su probabilidad es 1/8, ¿no es cierto? Ahora, la probabilidad de que aparezca una cara, ahí está, miren, una cara, no, perdón, este no es, aquí están 2, una cara es esta, a ver, esto es cara, sol, cara. sol, cara. Entonces, de que aparezca una cara, ¿cuál es? A ver, Cara, sol, sol también. Cara, sol, sol también. Entonces, esto es cara, sol. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan 3 caras? O más bien, una cara. 3 sobre 8. 4 sobre 8, ¿no sería? A ver, ¿dónde hay 4 sobre 8? 3 sobre 8. Perdón. La dice. probabilidad de que aparezcan 3 caras es 3 sobre 8. O más bien una cara. La probabilidad de una cara es 3 sobre 8. Y solamente tenemos que contar donde aparece una cara. ¿Dónde aparece una cara? A ver, aquí. 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos cara, sol, sol. Aquí tenemos sol, cara, sol. Y aquí tenemos sol, sol, cara. Ahí están las 3 caras. Ahora, la probabilidad de que aparezca 2 caras. 3 sobre 8 igual. Igual dice 3 sobre 8. 3 sobre 8. La probabilidad de que aparezcan 3 caras es 1 sobre 8. 1 sobre 8.
1 1 sobre sobre 8. Total 1. ¿No es cierto? Y hemos definido una variable aleatoria continua. Ahora, esto podemos representar nosotros gráficamente. En estadística 1, esta tablita nosotros hemos definido como una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos el valor de X y en este caso la probabilidad es la frecuencia. Y podemos representar estos valores nosotros. Desde ahí tenemos 1, 2, pongámosle hasta ahí. Y tenemos probabilidad de X. Voy a poner 4 valores. Entonces, vamos a tener de 1, 2 hasta 3. 1 octavo, 2 octavos y hasta 3 octavos. Y aquí pongamos 0, 1, 2 y 3. Valores de la variable X. Si tenemos hasta aquí para 0, un puntito ahí. Para 1 hasta la altura de 3. Para 2 hasta la altura de 3. Y para 3 hasta la altura de 1. Fíjense, ahí tenemos la representación gráfica de esta función de probabilidad. Y si yo uno estos puntos, fíjense, yo tengo una curva de distribución de probabilidad y que es una función de probabilidad. Entonces aquí he definido la probabilidad de que no aparezca ninguna cara, 1 octavo. X un valor finito, ¿no es cierto? Por eso es discreta, porque estoy definiendo sus valores. Bien. En segundo lugar, vamos a definir una función de probabilidad de una variable aleatoria continua. ¿Cuál es la característica de la variable aleatoria continua? De que el valor de la variable continua va a estar definido dentro de un rango para un determinado intervalo. Es decir, dentro de un intervalo vamos a definir un valor. Dentro de este intervalo definiremos un valor. Entonces, vamos a decir que si X es una variable aleatoria continua,
A la función de probabilidad de variable aleatoria continua se llama función de densidad de probabilidad. Y a esto se denomina función FDP, función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria. Y se simboliza f de x igual a la función de densidad de una probabilidad. F, función de densidad y P, probabilidad. Entonces, en una representación gráfica, ¿no? Para una variable aleatoria, esta función de probabilidad va a estar representada por una curva y esta función que queremos determinar es un área en términos de probabilidades para un intervalo dado. Lo que quiero determinar es el valor desde este punto hasta el punto B. De tal manera que la probabilidad de A ha de ser menor o igual que X. Esto no es, vamos a poner así, probabilidad de A menor o igual que X. Y esta va a ser menor o igual que B. Miren, estamos determinando este espacio o esta densidad que hay dentro de este intervalo dado en términos de probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, hemos definido lo que es una función de probabilidad para una variable aleatoria continua. Con estas definiciones, a ver, vamos a volver un poquito atrás. En estadística 1, nosotros hemos elaborado una tabla de frecuencias con unos intervalos de clase, que ha sido producto de conteos, por decir de 10 a 15, de 15 a 20, 2, 4 y de 20 a 30, digamos, ¿no es cierto? 6, digamos 12. Esta era una tabla de distribución de frecuencias. En el segundo tema de ahora, nosotros de manera teórica estamos elaborando una tabla de distribución de probabilidades para una variable aleatoria, que es muy similar a esta. Esta función de X, esta frecuencia no es nada más que esta función de probabilidad de X. Y los valores de X y, miren, aquí tenemos 10, aquí sería 12,5, aquí sería
17,5 y aquí sería 22,5. Tenemos similares cálculos que tenemos que hacer. Esa es la comparación que hacemos, la tabla de distribución de frecuencias con una tablita de distribución de probabilidades. Por eso es que ahora vamos a calcular la media de una variable Directa. aleatoria. Y la vamos a simbolizar con una letra griega. O más bien, simbolicemos para que no se confundan. A ver. Con una E de X. Media de una variable aleatoria X. O también denominada esperanza matemática. La media o la esperanza matemática de una variable X está definido como la suma de los valores de X y multiplicada por su probabilidad correspondiente. Y la varianza de una variable aleatoria podemos definir como sigma E de X. Sigma E de X ha de ser igual a la suma de los desvíos de X y menos, ¿qué sería? Menos el valor esperado de X y multiplicado por su probabilidad correspondiente. Por ejemplo, en el experimento de lanzar 3 monedas una sola vez, el espacio muestral ya hemos definido cara, cara, cara y tenemos sol, sol, ¿no es cierto? Entonces, si X es la variable aleatoria del número de caras obtenidas, X va a tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Voy a ir a la siguiente página para X es la variable aleatoria, ¿no es cierto? Del número de caras obtenidas. Vamos a obtener 0 caras, 1, 2 y 3. Y su probabilidad correspondiente, ¿cuánto hemos dicho? 1 sobre 8, 3 sobre 8. 3 sobre 8. 3 sobre 8.
3 sobre 8 y 1 sobre 8. Y 1 sobre 8. Entonces, ¿cuántas caras esperamos que en promedio aparezcan? La media de X va a ser E de X igual sumatoria de XY por su probabilidad correspondiente. XY por probabilidad de XY. 0 por 1/8, 0. 1 por 3/8, 3/8. 2 por 3/8, ¿cuánto es? 6. Y 3 por 1/8, 3/8. ¿Será? ¿Está bien? Y sumen estos valores. ¿Cuánto de esta sumatoria? ¿Nadie tiene maquinita? 1,5. 3 medios. 3 medios. ¿Cuánto? 1.5. 3 medios. 1.5. 1.5. Entonces, el valor esperado de X es 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lanzamiento de 3 monedas una sola vez, en promedio van a aparecer 1.5 caras. ¿No es cierto? Y la varianza de X que también podemos, mejor vamos a simbolizar esta varianza para no confundirse. Una B ponga, B de X. Entonces, la varianza de X, aquí voy a escribir la varianza de X V del valor esperado de X es igual a la sumatoria de XY menos la probabilidad de X, o más bien, menos el valor esperado de X por la probabilidad de X. Entonces, XY menos el valor esperado de XY multiplicado por su probabilidad correspondiente. Entonces, aquí voy a tener, cuando X vale 0, menos el valor esperado de XY, 1.5, multiplicado por su probabilidad correspondiente. ¿Cuánto es su probabilidad? 1/8. Igual. Luego, cuando X vale 1, el valor esperado es 1.5 por su probabilidad correspondiente, 3/8. Igual. Cuando X vale 2, el valor esperado es, ¿cuánto? 1.5 multiplicado por 3/8. Y finalmente, cuando X vale 3, el promedio es 5 o 1.5
multiplicado por 1 sobre 8. A ver, ¿cuáles son estos valores? Para el primero, Me sale menos 0,19. ¿ya? El siguiente. Menos 0,19. A ver, nos estamos olvidando aquí de un cuadradito. Ahí. Van a tener que elevar al cuadrado. Nuestra fórmula está... ¿Dónde está? Aquí, al cuadrado. Ahí. Aumenten el cuadradito, porque si no nos va a dar 0. Entonces. Sería el primero 0,28. Correcto. Este valor se convierte en positivo, ¿no es cierto? Sí. 0,28. ¿Se acuerdan ustedes de la varianza, no es cierto? Es elevado al cuadrado, por eso está ahí. Ahora, el siguiente. 1 menos 1.5 al cuadrado. 0,09. 0,09. El siguiente. 2 menos 1,5 al cuadrado por 3 octavos. 0,09. Otra vez 0,09. Sí. Listen, ¿ahí no sería por 6 octavos? ¿Dónde 6 octavos? 3 octavos. A ver. No, 3 octavos. Ah, ya. Probabilidad Sí, es esta. Esto es otro. Sí. 0,28. 0,28. Y sumen todo esto. $0,74. 0,74. 0,74. Entonces, el valor esperado de X es 0,74. Y tenemos definida la media y la varianza de una variable aleatoria X. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listen, ¿cómo sería la interpretación de la varianza? Bueno, la varianza, ustedes saben que es un número cuyo resultado está elevado en términos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta varianza simplemente sirve para hacer otros cálculos, ¿no es cierto? Quiere decir que cada uno de los valores varía en términos elevados al cuadrado en 0,74 con relación a este valor promedio. Esa es la interpretación que hacemos. Gracias, Liz. ¿Alguna otra duda? Esto hay que graficarlo, dicen. Esto hay que graficarlo. Ya lo hemos graficado esto, ¿no es cierto? Este gráfico está aquí. Aquí está este gráfico, ¿no es cierto? Ahí está el gráfico. Bueno, dicen. ¿Alguna otra duda? Bueno. Dicen, por favor, ¿podría explicarme de los 6 octavos de dónde sale? Estamos multiplicando XY por la probabilidad de XY, ¿no es cierto? Yo he multiplicado 2 por 3, 6. Ah, ya, dicen, gracias. 0 por, a ver, fíjate, 0 por 1 por 1 octavo, 0, ¿no es cierto? 1 por 3 octavos. O si no, hagan esta operación. Dividan 1 entre 8
3 entre 8 y luego multiplican cada uno de esos valores, ¿no? Gracias, dice. Da lo mismo. Nos va a dar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Alguna Listen, otra? aquí, Sí. dos, ¿Cómo? usted dijo, multiplicar, dijo, 2 por X. 3 octavos. X y por, a ver, miren pues, aquí está. X y por su probabilidad, cada uno de estos valores hemos multiplicado por su probabilidad correspondiente. 0 por 1 octavos, 0. 1 por 3 octavos, 3 octavos. 2 por 3 octavos, 6 octavos. 3 por 1 octavo, 3 octavos. Da ese resultado, ¿no es cierto? No. En términos A mí no. relativos, te va a dar lo mismo. Haga esta Sí. operación. 2 por 3 octavos nos Cero. salen 3 cuartos. 0, 3 cuartos 0, salen. 0 por 1 octavos. 1 por 3 octavos. A ver, igual, divida 0, 1 entre 8. 0,12. 0,12. Esto es 0, ¿no es cierto? 3 entre 8. Divida 3 entre 8. 0,37. 0,37. Esto es 0,37. El siguiente es 2 por 3 octavos. Igual. 2 por 0,37. ¿Cuánto da esto? 0,75. 0,75. Y 3 por 3 octavos. Igual. No, por un octavo, perdón. 1. Esto es 0,12. Multiplique 3 por 0,12. 0,37. Esta sumatoria es igual a 1,5, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Qué es este dicen. mismo resultado? ¿Sí? Te voy a tener que mandar a la escuela, Condori. No, solo estaba preguntando, le dicen nada más. Ajá, pregunte. Bueno, ¿alguna otra duda, No, chicos? ya solo queda ya. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Seguimos pasando? No, le dicen. Ahora. Bueno. Nos vemos la próxima clase entonces.